Dios le bendiga, shalom. Bendiciones de parte del Eterno. Le habla su hermano el evangelista Víctor Manuel. Y en este día quiero hablar y transmitir a cada uno de ustedes en este día un tema muy poderoso. Estaré hablando sobre el misterio de la palabra Ani y la palabra Hu. ¿Qué significan estas dos palabras? Y en este día quiero bendecir a cada uno de ustedes que están mirando este video a través de nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de nuestras redes sociales. Hoy estaremos tratando el misterio de la palabra Ani y el misterio de la palabra Hu. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué quiero tratar este tema? Muchos estaban preguntando de qué se trataba, pero aquí entenderá qué significa la palabra Ni y cuál es el misterio que hay en la palabra Hu. Según los judíos, según el pueblo de Israel, en la antigüedad, la Torá habla en su primer libro, llamado el libro de Éxodo, habla sobre muchas cosas que hizo Jehová Dios con su pueblo Israel. Y el pueblo de Israel tenía muchas costumbres diferentes a las que tenemos hoy en día en nuestro país y en cada uno de los países del mundo. Ellos tienen algunas palabras, algunos misterios que ellos manejan que nosotros no podemos entender, por lo cual cuando llegan a nuestra vida se convierten en misterio. La palabra misterio es algo que está oculto, algo desconocido. Y según el pueblo de Israel, según los judíos, según los rabinos judíos, ellos emplean dos tipos de palabras, dos palabras judías. Una es la palabra Ani y otra es la palabra Hu, la cual yo quiero revelar en esta hermosa tarde. Hashem, el Dios de Israel, según los judíos, ellos entendían que Él maneja este mundo mediante estas dos palabras, que Él se da a conocer en este mundo mediante la palabra Ni y mediante la palabra Hu. ¿Qué significa la palabra Ani? Según los judíos, en la Torá, cuando el pueblo de Israel sale en el libro de Éxodo capítulo 14, dice que el pueblo de Israel sale de Egipto y dice que se ve en una encrucijada del pueblo egipcio y dice que está entre el mar rojo y el pueblo egipcio. Pero dice que Dios, el Dios de Israel, Hashem, le dice a Moisés, levanta la vara y golpea el mar, porque no es tiempo de orar, sino es tiempo de obrar. Y dice que Moisés golpea el mar. Y dice que el Dios del cielo abre el mar rojo en dos. Y según ellos, los judíos, cuando Dios hacía un milagro, cuando Dios se manifestaba evidentemente, ellos decían Ani. ¿Por qué? Porque ellos decían, el milagro está revelado, estamos viendo a Dios, estamos viendo a Hashem, estamos viendo a Elohim manifestado. Esto era lo que entendían los judíos. Cuando ellos decían Ani, estaban diciendo un milagro revelado, Dios revelado, el Dios manifestado. De esto se trataba la palabra Ani. Y en cada una de las trayectorias del pueblo judío de Dios, cada vez que Dios hacía un milagro y ellos veían la mano poderosa de Dios, ellos decían Ani. Y todos los judíos que oían esta palabra, ellos entendían que Dios se estaba manifestando, de que Hashem, el Dios creador, estaba evidente, estaban viendo su obra, estaban viendo su maravilla, estaban viendo su poder, estaban viendo su gloria. Ellos decían Ani, y todos los judíos se maravillaban, porque ellos decían, estamos viendo al Dios obrando. Cuando vieron la columna de fuego, cuando vieron la columna de nube que lo cubría del sol, cuando vieron el agua salir de la roca, cuando vieron las aguas amargas de Mara convertirse en dulce mediante una rama, el pueblo de Israel decía Ani, estamos viendo a Dios obrando, estamos viendo la maravilla de Dios.
La palabra Ani significa un milagro revelado, Dios revelado. Esto es la palabra judía o la palabra hebrea Ani. En el judaísmo los judíos empleaban esta palabra Ani. Dios se está manifestando. De esto se trataba. Y cada vez que el pueblo judío, el pueblo de Dios, veía una manifestación vidente de Dios palpable que ellos podían ver, decían Ani. Y ya todo el mundo en el pueblo judío sabía que Dios se estaba obrando. La segunda, el misterio que está en la palabra Hu. La palabra Hu. La palabra Hu es una palabra hebrea que también empleaba el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, mediante su salida del pueblo de Israel, mediante toda la trayectoria del pueblo de Israel, que estaban consagrados, que guardaban la Torá. Ellos manejaban estas dos palabras, la palabra Ni y la palabra Hu. Cuando ellos decían Hu, los judíos entendían, cuando decían Hu, la palabra Hu representa un milagro oculto. La palabra Hu significa un milagro oculto. Dios manifestado pero no vidente. Un Dios manifestado pero que no se ve. Ellos le conocían el Dios detrás de la cortina. La palabra Hu era un milagro oculto y ellos le decían el Dios detrás de la cortina. ¿Por qué el Dios detrás de la cortina? Porque ellos no podían verlo, pero ellos sabían que Dios estaba detrás obrando. A esto ellos le llamaban un milagro detrás de la cortina, o Dios detrás de la cortina, Hashem detrás de la cortina, el Dios poderoso detrás de la cortina. ¿Por qué? Porque ellos decían esto le pasó en una ocasión en el libro de Génesis. Habla la historia de José, un joven que fue vendido por sus hermanos, un joven que fue menospreciado, un joven que fue tirado en una cisterna, un joven que estuvo en la cárcel, un joven que fue acusado por la mujer de Potifar de violador. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo que me sorprende de esto es que en la historia de José estaban viendo al Dios Hu manifestado. ¿Por qué? Porque José no sabía el plan que Dios tenía con él. José no sabía que en medio de cada proceso que él estaba pasando, Dios estaba detrás de cada una de esas situaciones. Y hay veces que nosotros como seres humanos estamos en esta misma situación. Hay veces que nos acontecen ciertos procesos, ciertas dificultades, y muchas veces queremos soltarlo todo. Muchas veces decimos, Dios no está conmigo. Muchas veces decimos, ¿y dónde está el Dios que me llamó? ¿Dónde está el Dios que me dio promesa? ¿Dónde está el Dios que me dijo que iba a traer a mi hijo a los pies de Cristo? ¿Dónde está el Dios que me dijo que me iba a bendecir, que yo no iba a morir en pobreza? ¿Dónde está el Dios que me dijo que iba a abrir puertas en medio de mi proceso? Y muchas veces nos hacemos preguntas cuando no vemos al Dios Ani manifestarse y vemos al Dios Hu. Pero yo quiero que tú entiendas de que aunque tú no veas al Dios Ani, al Dios manifestado, viéndolo obrando, a veces Él está manifestándose como el Dios Hu en medio de tu proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad está el Dios Hu, el Dios detrás de la cortina. Aunque tú no lo estás viendo, Él está obrando. Aunque tú no lo estés aunque tú no estés sintiendo que los vellos se te estén engrifando, aunque tú no estés viendo la columna, aunque tú no estés viendo el agua saliendo de la peña, aunque tú no estés viendo a Dios dividiendo el mar rojo en medio de tu vida, el Dios Hu está ahí. Lo que pasa es que tú no lo puedes ver, pero Él está obrando detrás de cada una de esas cosas que te están aconteciendo. El Dios Ani, puede ser que tú lo veas a veces y digas, wow, Dios está conmigo, Dios está obrando, Dios es bueno. Mira cómo Dios libertó mi familia, mira cómo Dios obró en mi vida de una manera sobrenatural. Pero hay veces que Dios está ahí, pero está como el Dios Hu, está como el Dios Hu detrás de la cortina. A veces en los tiempos cuando era pequeño,
No sé si a muchos le han pasado esto, que cuando eran pequeños jugaban a la escondida o a la escondidilla, como le dicen. Y uno de los escondites favoritos de nosotros era escondernos detrás de la cortina. Yo también utilicé esto en una ocasión jugando en mi casa. Me ponía detrás de la cortina y cuando me veían, ¿tú sabes por qué se daban cuenta que estaba ahí? Porque hacía como un monstruo, hacía como una inflación y se veía que alguien estaba detrás de la cortina. No sabían quién era, pero sabían que había alguien detrás de la cortina. Así mismo es el Dios Hu. Muchas veces no lo vemos, pero sabemos que hay alguien detrás de la cortina. Muchas veces estamos llorando y dificultad, y Dios te está diciendo: yo estoy aquí como el Dios Hu, yo me estoy manifestando. Y José, cuando estaba gobernando, él dijo una palabra a sus hermanos. Él les dijo: tranquilo, no se preocupen, no tengan temor, porque yo no les guardo rencor a ninguno de ustedes. Aunque ustedes me vendieron, aunque ustedes me metían en la cisterna, todo era un plan de Dios. Todo esto era Dios obrando. Todo esto era plan de Dios. Lo que pasa es que yo no lo entendía. Yo no estaba viendo al Dios Aní, sino que en mi proceso estaba el Dios Hu. Y ahora yo entiendo que todo lo que yo pasé, Dios estaba ahí conmigo. Eso entendió José. Él dijo: tranquilo. Y hay veces que hay personas que no entienden, que hay veces que hay personas que te levantan calumnia, te levantan cierto comentario negativo en tu vida, y tú tienes que alegrarte, porque hay veces que detrás de cada cosa que te pasa en la vida, Dios está obrando. Hay veces que se manifiesta el Dios Aní, que tú lo ves claramente y dices: wow, Dios está conmigo, Dios está obrando, Dios se está manifestando. Pero hay veces que se manifestará el Dios Hu. Por eso los judíos manejaban estos dos tipos. De ellos dicen que Hashem, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Él obra en esas dos palabras, Aní y Hu. Cuando Dios se está manifestando, que lo ven evidentemente, se está manifestando el Dios Aní. Cuando no lo vemos y no vemos palpablemente a Dios obrando, a veces es el Dios Hu que se está manifestando, el Dios detrás de cada proceso. Por eso Job no sabía esto. Job en cada proceso, aunque él se mantuvo fiel, no pecó ante Dios, él no sabía que era Dios en medio de cada proceso que Satanás le estaba poniendo, de cada dificultad. Dios también estaba ahí obrando. Él no lo sabía. Por eso Jacob también en un momento de su vida, Dios se le manifestó como Hu, y él no sabía. Por eso cuando él está en el desierto, él dijo: wow, verdaderamente Dios está aquí, pero yo no lo sabía. Verdaderamente Dios se está manifestando, pero yo no lo sabía. Y así Dios se mueve. En la historia de Tel se le manifestó el Dios Hu. Dios permitió que Tel esté en ese lugar, porque en el momento que el pueblo judío, el pueblo de Israel iba a perecer, ella dijo una palabra. Mardoqueo, su tío, le dijo algo, le dijo: Estel, para este momento Dios te guardó, para este momento Dios permitió que tú estuvieras aquí en este lugar, para que mi pueblo no perezca. Y hay veces que quizás tú estás pasando procesos, dificultad, lo que tú estás pasando, tú no sabes si Dios, el Dios Hu, está ahí detrás de tu proceso, detrás de lo que tú estás pasando. Aunque tú no lo estás viendo, ríete, porque quizás Dios, el Dios Hu, está ahí. Él está ahí detrás de la cortina. Quizás tú estás diciendo: pero no lo veo, no lo palpo, no siento su mano, no me habla. Oro, me inclino a Él de madrugada, por la mañana, y no lo siento. Y Dios te está diciendo: tranquila, que me estoy moviendo como el Dios Hu. Me estoy moviendo en modo Hu, no en modo Aní. Porque es muy fácil estar contento cuando Dios se nos manifiesta en Aní, que podemos decir: Dios está ahí, Dios está obrando, me está hablando, se está manifestando. Pero es difícil comprender los misterios de Dios cuando Él está en modo Hu. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aprendamos en estas dos palabras
poder identificar a Dios. Que a veces Él se va a manifestar como Aní. Milagros revelados, Dios manifestado, Hashem manifestado. El pueblo se glorificaba, se maravillaba cuando veía a Dios palpar. Porque cuando la Torah dice Aní, está diciendo, Hashem está diciendo, yo soy el que soy. Él está diciendo, yo soy el que me manifiesto, yo soy el que estoy ahí, yo soy el que ustedes ven. Pero hay veces que va a venir el Dios Hu. Ellos manifestaron cuando el pueblo judío podía manejar esto, y por esto ellos entendían muchas veces que aunque no estaban viendo a Dios, Dios se estaba manifestando. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en una manera sobrenatural. Y Hashem bendiga tu vida en una manera sobrenatural. Que el Dios Todopoderoso esté abriendo ventanas de bendiciones eternas sobre tu vida. Y puedas entender los misterios del Dios Aní y el Dios Hu. Estuvo con ustedes tu hermano el evangelista Víctor Manuel Gil. Así que suscríbete en la parte de abajo. En la parte de abajo donde dice suscríbete, puedes suscribirte a nuestro canal y estar disfrutando de cada una de las bendiciones que Dios nos trae a través de estas enseñanzas. Y recuérdate activar la campanita para que cada vez que estemos subiendo nuestro video en nuestra plataforma le llegue la notificación y pueda estar disfrutando de cada una de estas palabras. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom Elohim.